25 de junio. Varios partidos piden al Consejo Nacional Electoral cambiar el calendario de las elecciones de 2021. El Tribunal Contencioso Electoral se opone. Se cumplieron 100 días de emergencia sanitaria que vive el Ecuador por el COVID-19. 51.000 contagiados, 4.200 fallecidos y graves efectos en la economía del país. Falta de sentido común y comodidad de los trabajadores de las empresas eléctricas por fallas en el sistema de facturación. Así lo califica el ministro de Energía. En lo internacional, Corea del Norte suspenderá acciones militares en contra de su vecino del sur luego de varios días de creciente tensión entre ambas naciones. Se inician las noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en un encuentro virtual donde los jefes de Estado de América Latina y el Caribe lanzaron una iniciativa para enfrentar el impacto económico del COVID-19. La reunión digital fue denominada Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante el COVID-19. Fue convocada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y aceptada por los jefes de Estado de la región. Por ejemplo, el primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, quien en su alocución resaltó la labor de su gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. Estamos entregando bonos de protección a 1 millón de personas, a más del bono solidario que entregamos a 1 millón más. Y 4 millones de kits de alimentos para quienes viven del día al día y que han sido los más afectados. Hemos profundizado la telemedicina, el teletrabajo, el gobierno electrónico y estamos ampliando la cobertura para una educación digital para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Acciones enfocadas en retomar el sendero de lo social, afirmó el mandatario, al tiempo que presentó cuáles son los objetivos planteados para nuestro país y con los cuales se están enfrentando los impactos del COVID-19. Hemos emprendido un plan que nos permite sortear la pandemia económica. 4 puntos muy rápidos. Primero, reestructuración de la deuda externa. Segundo, optimización del tamaño del Estado. Tercero, priorización de nuestras finanzas. ¿En quién? En los más pobres. Y cuarto, créditos preferentes para los emprendedores, principalmente para los medianos empresarios, para los pequeños empresarios, para los microempresarios. Así como también la necesidad de que las economías más fuertes formen parte esencial de la recuperación. Por ello queremos abogar para que las economías con más recursos autoricen una emisión sustancial de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, que motiven la compra de papeles en condiciones favorables, emitidos especialmente para atender las crisis, la solidaridad de los países de mayores ingresos con los que menos tienen, y el trabajo conjunto debe ser el camino a seguir. Planteamientos compartidos y escuchados, al punto que al finalizar el encuentro se pudo suscribir una iniciativa cuyo objetivo es adoptar un modelo económico que permita crecimiento y fortalecimiento de los sistemas de atención social. Alex Llanos, Ecuador TV. Y una noticia para la economía del país. El presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, informó lo siguiente: buenas noticias, ratifiqué el acuerdo económico entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Abriremos nuevos mercados para nuestros productos y servicios, también atraeremos inversiones, es lo que escribió el presidente de la República. Y Ecuador es miembro del Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, es nuestra representante. El CIAT es un organismo internacional público que provee asistencia técnica especializada para la actualización y modernización de las administraciones tributarias. Fue creado en 1967 y agrupa a 42 países miembros asociados en 4 continentes. El Consejo Directivo está integrado por 9 consejeros elegidos por la Asamblea General. Debido a la pandemia del COVID-19, la sesión administrativa anual del organismo no se desarrolló en República Dominicana, sino en Panamá. Y en otro tema, el ministro de Energía, René Ortiz, califica como una falta de sentido común y comodidad de los trabajadores de las empresas eléctricas las fallas en el sistema de facturación del servicio eléctrico en el país. En Quito continúan las filas de ciudadanos que reclaman por los excesivos costos. Un nuevo proceso de refacturación se realizará en las empresas eléctricas del país ante las denuncias de cobros excesivos en las planillas en todo el país. Según la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, se recibieron 84.045 denuncias a nivel nacional. De ellas, 43.517 corresponden a CENEL y 40.528 a otras empresas eléctricas, entre ellas la de Quito. El ministro de Energía, René Ortiz, calificó como una falta de sentido común los errores y fallas que se cometieron
incluyeron en la facturación del servicio de energía eléctrica en el país y rechazó la comodidad de los trabajadores de las empresas que no fueron a las casas a medir el servicio real. Eso debía haberse automáticamente definido como parte del proceso. Pero a eso había que sumarle que el 24/7 quería decir que cada trabajador tenía que ir a hacer su trabajo y medir, pero la comodidad primó por encima. Esta tarde el directorio de Arconel definirá un nuevo director de esta agencia de regulación, quien reemplazará a Bolívar Lucio, que asumió el cargo hasta el 22 de junio. De su lado, en Quito, continúan las largas filas de ciudadanos que se quejan por los excesivos costos. $16. En marzo y abril pago 38. Antes pagaba 50 y pago 80. Me suben también el alumbrado público, me suben los bomberos. Y que yo sepa, los bomberos son el mismo número de bomberos, el mismo número de carros de los bomberos. La empresa eléctrica Quito, desde el 1 de junio, realiza tomas con cifras reales del proceso. Esos valores porque le estimamos de más, o sea, el valor promedio que se le facturó fue mayor porque no consumieron, porque estaban los locales cerrados o por cualquier situación de ese estilo, lo que genera el sistema automáticamente, lo que le decía, es la nota de crédito, un valor a favor del... La Arconel supervisará el cumplimiento de las disposiciones que deben aplicarse de manera inmediata por parte de las empresas distribuidoras. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y también continúan las quejas en la empresa metropolitana de agua potable de Quito. Varios ciudadanos denunciaron que pretenden cobrarles de nuevo los valores correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, que ya fueron pagados. La entidad ya emitió 3.000 notas de crédito para la devolución de pagos indebidos. En la casa de Franklin González solo viven 2 personas y desde marzo pagó mensualmente su planilla de agua potable por $12, pero en junio tuvo una sorpresa. La cuenta le llegó por $100. Nunca me dijeron que me iban a reajustar ni nada. Me dijeron, tiene que cancelar, lamentablemente me dijo eso. Maggie Saldumbide realizó este miércoles 2 horas de fila para realizar el reclamo de su planilla de agua. Todos los meses paga $10, pero en este mes le llegó la cuenta por $250. Y la razón del aumento le enojó aún más. Y mamás me dicen que posiblemente tenga una fuga de agua. Deberíamos pararnos, porque eso no es justo. Las filas de ciudadanos continuaron este miércoles en la empresa metropolitana de agua potable en Quito, pero a diferencia de otros días, las quejas llegaron de ciudadanos que durante la cuarentena siguieron pagando mensualmente sus cartillas, pero ahora les cobraban de nuevo. Ya que mi abuelita pagaba $40 de agua y ahora le ha salido la factura de $135. Ella todos los meses ha pagado puntual. Digamos, yo pagué todos los meses, ¿no? A pesar de que no teníamos trabajo y todo, pero yo he estado al día. Pagaba, me cobraron $6,59, pero ahora ya me salió una factura de $30. La empresa metropolitana de agua potable registró un aumento del consumo de agua potable de 240 litros al día por ciudadano. Desde el 1 de junio realizan mediciones reales de los medidores. Pero quienes tienen inconvenientes pueden presentar su queja y se realizará una nota de crédito. Un saldo a favor del cliente que se devengará con las planillas futuras. Ejemplo, una planilla de $10 si yo tengo una nota de crédito por 7, la planilla de julio cogerán esos 7 y únicamente pagará la diferencia. Aproximadamente hemos generado ya 64.000 notas de crédito. Pero los ciudadanos señalan que no les dan ninguna solución, sino que deben pagar. Pero a la vista están los 100 metros cúbicos de mar. ¿Cómo puede ser eso que no me arreglen? Desde el lunes reciben 1.375 quejas de manera personal y 1.056 a través de los mecanismos online y vía telefónica. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 10 minutos. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, hizo un llamado al Consejo de Participación Ciudadana para revisar la integración de la veeduría del concurso de frecuencias al manifestar que existe conflicto de intereses. El Consejo respondió mediante un comunicado que no se impugnó a ninguno de los veedores. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dijo que la veeduría ciudadana que revisará el concurso de frecuencias no presenta perfiles técnicos y que el coordinador de la veeduría tiene a su criterio conflicto de intereses. Sea el señor Héctor Velasco, que aquí hay una carta que fue enviada al ex vicepresidente de la República, señor Jorge Glass, en el año 2016, donde se le pide que haga los oficios necesarios
para que él pueda competir y adjudicarse la radiodemocracia. Sin duda tiene un claro conflicto de interés. El integrante de la veeduría, César Ricaurte, manifestó que debe existir una reestructuración de la misma y manifestó que varios de sus integrantes tuvieron relación con el gobierno anterior, que María Gabriela Vargas dirigió DINARDAP, Bernardo Cañizares mantuvo contratos con el Estado y que Emilio Uzcategui perteneció a Cenecit. Responden a intereses políticos, trataron de participar y de obtener frecuencias en el concurso anterior, ¿no es cierto? Y ni siquiera a través de una forma legítima. Clever Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, manifestó que es importante el proceso de adjudicación de frecuencias y que no tiene inconveniente en que Héctor Velasco participe en la veeduría. Pero como la democracia es así, que venga y que nadie lo detenga al señor Velasco, para que se cerciore de la transparencia que tiene este concurso de frecuencia. Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana indicó que hasta la fecha ninguna persona ha impugnado formalmente la selección de los veedores y por lo tanto mantienen su acreditación, y que cualquier ciudadano tiene derecho a presentar su impugnación a uno o más veedores conforme al artículo 17 del Reglamento de Veedurías, y siguiendo el debido proceso, la Secretaría Técnica resolverá respecto a la pérdida de calidad o no del veedor exclusivamente por haber incurrido en una o más de las causales reglamentarias. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y por pedido de varios partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral abrió la posibilidad de cambiar el calendario de las elecciones generales de 2021, pese a la oposición del Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral analiza cambiar la fecha de las elecciones de presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos del 2021, tras una reunión mantenida con 21 delegados de organizaciones políticas nacionales que en su mayoría solicitaron el cambio de fecha debido a que la pandemia del COVID-19 afectó su preparación para los comicios. El Tribunal Contencioso Electoral en su proyección prevé tener resultados definitivos para poder entregar credenciales y proceder a la posesión de las autoridades electas el 17 de mayo del 2021. Alterar ese calendario electoral es un verdadero problema. Le solicito a las organizaciones políticas que asuman la responsabilidad que les corresponde y organicen sus eventos de democracia interna con los 55 días de anticipación que tienen contados desde hoy. Yo no sé qué es lo que buscan, porque yo creo que en este momento todos los partidos deberían tener claro ya cuáles son sus posibles candidatos y fundamentalmente cuáles son los planes y proyectos que van a presentar. Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, incluso criticó la organización de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral. Que no está cumpliendo con todas las normas, ni siquiera hace los reglamentos que tenía que hacer. La auditoría al padrón, la auditoría al sistema de escrutinio, no hace nada. Yo no sé qué es lo que está haciendo. No aprueba el presupuesto. Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, afirmó que el planteamiento de que la primera vuelta de las elecciones se realice el domingo 7 de marzo y no el 7 de febrero de 2021, como consta en el cronograma vigente, sí es viable. Lo más adecuado, lo más técnico, es mover estos plazos, cuidando que los plazos fatales, es decir, no pueden ser menos de 45 días entre primera y segunda vuelta o menos de 120 días entre la convocatoria y el día de las elecciones, pero sí se puede ajustar. En las próximas horas se espera que el Consejo Nacional Electoral resuelva el pedido de las organizaciones políticas de correr al 7 de marzo las elecciones generales de 2021. Santiago Tello, Ecuador TV. 6 de la mañana con 15 minutos. Daniel Salcedo posee bienes en Ecuador y Estados Unidos. Además es accionista de varias empresas. Los procesos por peculado y fraude procesal avanzan mientras se mantiene internado en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil.
Son al menos 7 las empresas en las que Daniel Salcedo funge como presidente o gerente general en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías. Una de estas es HDC Producciones, que incluso tuvo un contrato en 2014 con la gobernación del Guayas por $1.792.000. Esta empresa sigue activa y está domiciliada en el edificio Trade Building en el norte de Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señala que Salcedo es una pieza clave para develar una mafia en contrataciones con el Estado. Al parecer está vinculado desde hace muchos años con contratos con el poder, con contratos con el Estado. Entre los bienes de Salcedo en Ecuador también se encuentran 2 departamentos en el edificio Cuo, en el norte de Guayaquil, valorados en más de $300.000 cada uno, mismos que han sido allanados. Pero eso no es todo. En Estados Unidos también tiene propiedades, específicamente en Miami, una casa adquirida en 2019 en más de $650.000 y donde Dalo Bucarán residía junto a su familia. Y no tengo autorización de mis amigos para decir que estaba en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Ahí no termina. Salcedo también tiene empresas en el país norteamericano. En registros de Miami-Dade, figura como director de una empresa con oficinas domiciliadas en un departamento en el lujoso edificio Paramount, con un costo estimado de $890.000. La defensa de Salcedo asegura que demostrará que todo está en orden. Que todo en las empresas, de acuerdo al informe que me ha dado el contador, está correcto. Estoy recabando datos suficientes para demostrar. Ahora Daniel Salcedo Bonilla se encuentra internado en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, luego de su accidente en la avioneta en la que intentó salir del país de manera ilegal. Al salir le espera una prisión preventiva por peculado y fraude procesal. Deberá demostrar la legalidad de los contratos millonarios a los que accedió y justificar sus bienes acorde a sus ingresos declarados. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y preste atención, el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Carlos Luis Tamayo, dio a conocer que se iniciaron acciones legales ante la Fiscalía del Guayas por denuncias contra funcionarios y funerarias que brindaron servicio a los afiliados del IES durante la pandemia. Entre las irregularidades están el cobro de facturas por costos exequiales a personas que fueron sepultadas gratuitamente por el Grupo de Tarea Conjunta, falsificación de firmas de familiares de los fallecidos, sobreprecios en servicios, traslados de carroza y hasta velaciones cuando estas estuvieron prohibidas por el COE Nacional durante la emergencia. Funerarias presentan facturas de servicios prestados por cofre, por transporte, por velación y servicios eucarísticos de estas personas. Es imposible que ellos puedan el día de mañana justificar que habían dado estos servicios a estas personas fallecidas. Se ha dispuesto todos los trámites administrativos correspondientes a fin de determinar la negligencia y las funciones de estos funcionarios. Y por el otro lado, se presentó la denuncia para que la Fiscalía y las instancias judiciales determinen si el día de mañana existió el cometimiento de algún delito. Y la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas suspendió la audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa de Sandra Arcos, viuda de Carlos Luis Morales. Arcos tiene una orden de detención en el marco de la investigación por el delito de tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos por parte de la Prefectura del Guayas. La audiencia se reinstalará en la Corte del Guayas a las 9 horas de este jueves 25 de junio y será convocada a la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez. Hasta el día de mañana, a las 9 de la mañana, comparezca la fiscal provincial del Guayas ante la sala con el expediente que se ventila ante la Fiscalía para demostrarles que efectivamente la fiscal provincial ha expresado su consentimiento en la revocatoria de esta orden de detención. La cuestión es que habiéndose iniciado ya un proceso de instrucción fiscal, habiendo formulado cargos, no tiene sentido mantener vigente una orden de detención que pertenece a otro momento procesal, que es previo al proceso penal, que es el proceso, la etapa de investigación previa. Y la Fiscalía inició una investigación por el fallecimiento del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. El forense determinó que su muerte fue natural, pero se le realizarán exámenes toxicológicos e histopatológicos al cadáver.
Según el médico legista de la Policía Nacional, los primeros resultados de la necropsia realizada al cuerpo del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, arrojan que su muerte fue natural. Un infarto agudo de miocardio, insuficiencia respiratoria, edema agudo pulmonar, tromboembolia pulmonar. Como causa sobreagregada, una cardiopatía hipertrófica y una trombosis venosa y profunda. Sin embargo, ante la investigación que abrió la Fiscalía por causa de su fallecimiento, se enviaron a Quito muestras para exámenes toxicológicos e histopatológicos. Juan Montenegro, médico legista, nos explica en qué consiste este procedimiento. Y hay sospechas o hay duda de alguna circunstancia que pueda haber provocado el desenlace, el fallecimiento, es mandatorio hacer o recolectar muestras de los distintos órganos, utilizando la tecnología, determinar si es que en estos fluidos orgánicos, en estos líquidos orgánicos, existe la presencia de algún tipo de sustancia. Por lo regular van a afectar riñones, hígado, corazón. Va a haber una alteración multisistémica o multiorgánica. Los análisis permitirán determinar si la muerte fue inducida por la ingesta de veneno. Sin embargo, según el doctor Alfredo Palacio, experto en cardiología, el exceso en el cuerpo de sustancias normales también podrían provocar problemas cardíacos e incluso la muerte. En su sangre periférica hay potasio y dentro de las células hay potasio. Si yo le inyecto una inyección de potasio, soy capaz de provocar una arritmia cardíaca parecida, sin infarto. Lo mismo sucede si inyecto calcio. Si yo le inyecto insulina y le provoco una hipoglicemia, le bajo el azúcar, soy capaz de matarla también, con sustancias normales que no son veneno, más allá de los tóxicos reales que sí se pueden utilizar, estrinina u otras cosas. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 6 de la mañana con 23 minutos. La comisión multipartidista que investigará las denuncias en contra del legislador Daniel Mendoza inició su trabajo. El cronograma de comparecencias arrancará este jueves 25 de junio. Lo primero fue aclarar que las investigaciones judicial y la política van por cuerdas separadas. El trabajo de esta comisión no es determinar una responsabilidad penal, para eso están los jueces, pero sí es determinar las responsabilidades políticas que con la ley en la mano deban aplicarse, obviamente luego del procedimiento y de escuchar a todas las partes. Y sobre esa base se plantean denuncias en contra de Daniel Mendoza, quien habría incurrido en faltas a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíben a los asambleístas ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. El informe que va a salir va a ser completamente imparcial, de acuerdo a las denuncias presentadas por los asambleístas, sea completamente fuera de cualquier tipo de odio personal. La comisión multipartidista deberá sustentar el trámite correspondiente y presentar un informe a la presidencia de la Asamblea Nacional en el plazo de hasta 10 días. Que se respete el principio de independencia, de contradicción y sobre todo de objetividad. En la primera sesión de la comisión se aprobó un cronograma de comparecencias de las asambleístas Tangi Vera y Verónica Guevara como denunciantes a las principales autoridades de la Fiscalía, UAFE, Ban Ecuador, Superintendencia de Bancos, SECOV, Ministerio de Gobierno y de Empresas Vinculadas, y al propio Daniel Mendoza y a su asesor Giancarlos Benavides como parte de su derecho a la defensa. Dicho cronograma de comparecencias inicia este jueves. Tomando en cuenta que las comparecencias son vías telemáticas, que también quede constancia que no se debe aceptar ninguna delegación, que tienen que comparecer las autoridades que han sido convocadas. El asambleísta investigado será escuchado también en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de conocido el informe y antes que se tome votación. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y la Fiscalía del Guayas dictó prisión preventiva contra el ex juez de garantías penales Gonzalo B.
por prevaricato. El presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía de procesar al ex magistrado acusado de modificar la sentencia condenatoria a 4 procesados por tráfico de drogas en el Cantón Milagro, provincia de Guayas, en 2017. El 18 de junio, Ordeñana acogió la solicitud de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el ex magistrado José Gerardo Tea por modificar la sentencia ejecutoriada contra Jorge Luis ZG, líder de los choneros. Y el lunes 29 de junio se reinstalará la audiencia de apelación a la sentencia de 8 años dictada en el caso Sobornos 2012-2016. La diligencia inició este miércoles, pero por pedido de los abogados de los procesados se suspendió. Con 1 hora de retraso se instaló la audiencia de apelación a la sentencia en el denominado caso Sobornos 2012-2016, en donde fue condenado a 8 años de prisión el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera y 17 personas más por el delito de cohecho agravado. A los 25 minutos de instalarse la diligencia se suspendió por el pedido de los abogados de los procesados. Que a partir de hoy se nos notifique con la sentencia íntegra, tanto de manera virtual como de manera física. Notificaron una sentencia que ustedes conocieron de alrededor de 400 páginas y después de un mes más o menos asoman que eran 730 donde se habían incorporado una serie de documentos, cuadros de Excel, proyecciones que no fueron parte de la sentencia que se notificó a los sujetos procesales. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez David Hacho, convocó para el próximo lunes 29 de junio a las 8 de la mañana la reinstalación de esta diligencia, con acceso restringido a los medios de comunicación y al público como protocolos de bioseguridad ante la emergencia sanitaria. Además, existió el cuestionamiento del desarrollo de esta audiencia debido al anuncio de 2 abogados, Fausto Jarrín, defensa del exmandatario, y de Diego Chimbo, defensa de un empresario, quienes notificaron su inasistencia por contagiarse de COVID-19. ¿Pero qué dijeron los señores jueces? Que si puede hablar, que se presente. Señores, tiene COVID. Según la tesis de la Fiscalía, en el anterior gobierno existió una estructura de corrupción que receptó dineros a cambio de contratos con el Estado. Dichos pagos fueron reportados al nivel jerárquico superior liderado por Rafael Correa y Jorge Glass, supervisados por Alexis Mera y otros exfuncionarios. Se indicó que los empresarios sentenciados entregaron $7.7 millones para las campañas de Alianza País y todos deben pagar una indemnización de $14.7 millones de tener una sentencia ejecutoriada antes de la convocatoria a elecciones. El exmandatario Rafael Correa quedaría impedido de participar, pues perderá sus derechos políticos por 25 años, como establece la sentencia. Olga Velasco, Ecuador TV. 6:28. Una publicación del portal digital Código Vidrio señala que la cuenta en Twitter del expresidente de la República, Rafael Correa, tiene un 42.8% de seguidores falsos, lo cual representa 1,5 millones. Según la investigación, durante la emergencia sanitaria se triplicó el número de mensajes diarios desde esta cuenta con fines políticos. Muchos de ellos se viralizan a través de trolls o usuarios considerados como falsos. De la mañana con 32 minutos. La reactivación económica todavía no se registra en todo el país. Aún existen 40 cantones que permanecen en semáforo rojo. La pandemia provocó más de $15.000 millones en pérdidas económicas. Por ello, el semáforo amarillo ha permitido a varias localidades del país retomar las actividades comerciales. Hoy en día no podemos contraer más la economía. Tenemos que abrir las puertas con corresponsabilidad de la ciudadanía y de las autoridades, enmarcados en la reactivación económica. Según los datos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se registran 177 cantones en amarillo, 4 cantones en verde y 40 cantones en rojo. La alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, indicó que pese a los esfuerzos del Cabildo, el 33% de la población registra contagios de coronavirus y es posible que el cantón permanezca más tiempo en rojo. Aquí tenemos en un domicilio, tenemos 11 personas contagiadas. Alberto Astudillo, alcalde de Huaquillas, cantón que también se mantiene en rojo, señaló que el ingreso de ciudadanos peruanos ha dificultado frenar los contagios y reactivar la economía. Huaquillas tiene y vive del intercambio comercial
con el Perú. Y esto hace verdaderamente, al estar la frontera cerrada y la situación de salud que mantienen tanto Ecuador como Perú, hace imposible que este intercambio comercial se haga en nuestro cantón y de igual manera en el Perú. Uno de los requerimientos de Esmeraldas es la readecuación del antiguo Hospital Delfina Torres de Concha para poder cubrir la capacidad hospitalaria, pues solo en la ciudad se registran más de 900 casos y en la provincia unos 2.000. Ahí se invirtió 12 millones de dólares, el correato que destruyó la salud de Esmeraldas. Llegaron, hicieron el Hospital del Sur, el grande supuestamente, con todo. Ahí está grande, sí, pero desmantelaron el Delfina Torres, una importante inversión. Hay que recuperarlo, para darle atención a las personas contagiadas, que nos corresponde tener otros espacios para atender a nuestra gente. Los cantones que se mantienen en rojo son monitoreados de manera permanente por el COE Nacional. Si se registra algún cambio en el semáforo, se dará a conocer en los próximos días. Nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos estamos acompañando todos los COE cantonales y provinciales. Tenemos nuestros equipos territoriales que están supervisando y están asesorando a los COE cantonales. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y así se cumplieron 100 días de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la pandemia del COVID-19, virus que hasta la fecha deja a 51.000 compatriotas contagiados y 4.200 fallecidos, sin contar los efectos negativos en la economía del país, consecuencias de una enfermedad infecciosa que puso al mundo en pausa. El sábado 1 de marzo se anunció públicamente el primer caso importado de COVID-19. Se trató de una mujer que llegó al país proveniente de España. Presenta fiebre, malestar general. Tiempo antes de que el primer caso se presente en Ecuador, en los principales aeropuertos del país se establecieron como medidas de prevención puntos de información sobre el coronavirus. Se dispuso ejecutar tareas de desinfección en las instalaciones aeroportuarias y medición de temperatura a los pasajeros que entraban y salían del país. De manera inmediata, las autoridades establecieron un cerco epidemiológico para controlar la propagación de la infección. Con el pasar de los días, las autoridades calificaron que el contagio ya tenía carácter comunitario. El gobierno declaró la emergencia. Se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia COE con el objetivo de coordinar acciones con todos los niveles de gobierno y velar por la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. En emergencia, el gobierno dispuso, entre otras cosas, el toque de queda, el confinamiento, la suspensión de la jornada laboral presencial, al igual que las actividades educativas en la Sierra y Amazonía, que luego se las retomaron a distancia. Se suspendieron los vuelos domésticos e internacionales y la circulación de vehículos particulares no autorizados. Hasta la presente fecha, en estos 100 días de emergencia, la COVID-19 contagió a más de 51.000 compatriotas, provocó la muerte de un número mayor a los 4.200 ciudadanos, pero a la par se recuperaron, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, 5.120 ecuatorianos. Siempre les dijimos, el virus no se puede eliminar, ya está aquí. Tenemos que aprender a convivir con él. En el contexto de esta emergencia, desde el 4 de mayo anterior, Ecuador se encuentra en la fase del distanciamiento con la aplicación de la estrategia del semáforo epidemiológico. Javier Ceballos, Ecuador TV. Para constatar que se cumplan las normas de seguridad que den paso al semáforo verde en Salitre, el gobernador Pedro Pablo Duarte recorrió este cantón de la provincia de Guayas. El trabajo del cantón Salitre fue destacado por el representante del Ejecutivo en Guayas. Acertada decisión, alcalde, de cambiar al semáforo en verde. Ojalá se animen muchos otros alcaldes a hacer lo mismo, porque es lo correcto. Hay que seguir respetando la reactivación segura, una reactivación con salud, que yo le llamo. Pedro Pablo Duarte, después de un recorrido por la zona comercial de Salitre, señaló la importancia de la reactivación económica para el país. Que se reactiven los empleos, que se reactiven los comercios, los locales comerciales. Y eso es precisamente lo que venimos a hacer hoy día, alcalde, verificar que se estén tomando todas las medidas pertinentes, pero al mismo tiempo reiterarle el respaldo del Gobierno Nacional. Para llegar a este color de semáforo en Salitre se tomaron en cuenta los lineamientos del COE Nacional. Como parte de la reactivación segura que impulsa la Gobernación del Guayas, se realizaron 200 pruebas rápidas para detectar COVID-19 a los comerciantes y familias de las zonas turísticas. Además, se entregaron útiles escolares. Por los kits que vamos a recibir para los estudiantes, o sea, nuestros hijos. Que muchas gracias por los kits que nos
nos está dando. Que le agradecemos de todo corazón, amiga. Y bienvenido el gobernador. Salitre es el segundo cantón de Guayas que cambia a semáforo verde. Daule lo hizo el pasado 2 de junio. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y un grupo de investigadores y epidemiólogos detectaron en comunidades de la región amazónica 2 casos de supercontagiadores, que son personas con una alta carga viral de COVID-19 en su organismo. Un estudio de la Universidad Santiago de Compostela concluyó que 1/3 de los contagios en el mundo por el virus se debe a este grupo de portadores. ¿Qué son los supercontagiadores de COVID-19? De acuerdo a los especialistas, son personas que tienen una alta carga viral en su organismo y por ende tienen una alta capacidad de contagiar al resto de personas. Un investigador de la Universidad de las Américas explica las características de estas personas. De lo que sabemos, normalmente una persona que está contagiada con COVID-19 puede contagiar, si no se adopta ninguna medida de prevención, a 2 o 3 personas más. Si es que una persona contagia a más de 4, ya podríamos considerar que es un supercontagiador. En Ecuador, un estudio realizado en la región amazónica por un grupo de epidemiólogos en el que estuvo presente el doctor Rodrigo Enríquez detectó 2 personas con cargas virales muy altas en comunidades indígenas. Una de estas personas tenía sobre los 420 millones de virus por microlitro, es decir, es una carga viral altísima. Un microlitro más o menos equivale a una gotita de moco. Imagínate que en una gotita de moco hayan más de 400 millones de copias de un virus. Y eso significa que esta persona cuando habla, cuando tose o estornuda, está eliminando millones de virus al ambiente y por lo tanto es un inóculo muy grande que podría contagiar fácilmente a otros que puedan estar cerca. Asimismo, una investigación de la Universidad de Santiago Compostela y del Instituto de Investigaciones Sanitarias concluyó el 25 de mayo pasado que al menos 1/3 y la mitad de los contagios registrados en el mundo por COVID-19 se debe a los supercontagiadores. En el caso de la Amazonía encontramos por lo menos 2 personas totalmente asintomáticas y con estas cargas de millones de copias del virus, pero también hemos encontrado algunos en provincias como Tungurahua y en algunos casos también en Quito. Por otra parte, los investigadores visitaron 14 comunidades de las provincias de Pastaza y Orellana. Aseguran que en las comunidades guaraní, alrededor del 90% de sus habitantes ya están contagiadas por el virus. Bien es necesario aumentar nuestra capacidad de diagnóstico a nivel de las comunidades y reducir los tiempos de espera entre la toma de la muestra y la entrega de los resultados, porque eso permite aislar rápidamente a quien pueda estar infectado y contagiar a otros. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y la terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, está lista para reanudar el transporte interprovincial desde y hacia Quito a partir del próximo martes si el COE Nacional no dispone lo contrario hasta esa fecha. Esta infraestructura operará al inicio con 450 frecuencias con una capacidad de movilización diaria de 9.000 pasajeros. La prioridad es que los viajeros cumplan las disposiciones de bioseguridad para evitar que esta infraestructura se convierta en un posible foco de contagio. Cámaras térmicas fueron instaladas para medir automáticamente la temperatura de quienes lleguen o salgan de la terminal terrestre de Quitumbe, sur de Quito. Muy aparte de este control, cada unidad al salir del punto de origen y al llegar es desinfectado en su totalidad. Los usuarios deben obligatoriamente llevar mascarilla y acatar las disposiciones de distanciamiento social, tanto en los sectores de boleterías y en las salas de espera. Tenemos para las ventanillas cada una de ellas tiene que estar equipada con gel alcohol por el tema de vueltos de monedas, el mismo hecho de entregarle el documento del ticket de viaje. Si en los puntos de control se detecta algún caso sospechoso para COVID-19, se activan protocolos. Este punto de atención de la Cruz Roja Ecuatoriana es clave para determinar si el viajero necesita atención médica especializada. Así lo detalla Leopoldo Monteros, paramédico de la institución. Bueno, cuando nosotros consideramos un paciente sospechoso, obviamente nosotros activamos un código que va directamente hacia el 911, donde nos van delineando lo que es la recepción para el paciente dependiendo del estado que se encuentra el paciente. De acuerdo a las normas establecidas por el COE Nacional, la terminal de Quitumbe debe operar en un 50%. Esto significa que desde el próximo martes 1 de julio solo iniciará operaciones con 450 frecuencias con una afluencia de 9.000 pasajeros diarios. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Y la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, alcanza el ámbito económico y social. Por este motivo, expertos advierten que el tema de la inseguridad debe ser vigilado con atención por parte de las autoridades y la ciudadanía. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, social y en muchos países política. Sobre esto el sociólogo Lautaro Ojeda aseguró: la violencia y la agresión, hay que distinguir estos dos conceptos, van a aumentar por las condiciones que realmente estamos viviendo, económicas, políticas y particularmente el aumento de la pobreza, el desempleo. Pero no solo se habla de escenarios post-crisis, ya que en la actualidad los ciudadanos revelan sentirse inseguros. Luis Alberto Rosabala nos relató cómo intentaron robarle su moto. Me acabaron de atracar, lo que me quisieron hacer fue no sé si eran secuestros express, pero lo que me quisieron quitar la moto. Yo sé que mi parte hice mal porque me puse a forzar con ellos. Ya, pero actualmente me pegó un corte en el pecho y tengo otro corte de lo que es en la mano. Rosabala trabaja como guardia de seguridad en la empresa Aldasec, la misma que no les ha pagado su sueldo varios meses, por lo cual tenía un emprendimiento de venta de empanadas, el mismo que se quedó sin capital tras el robo. Nosotros estamos 7 meses sin sueldo. Ya, y es la única fuente de mi trabajo, es la moto, por lo que estoy ahora, dependo de la moto, hago mi chaucha, como se dice. Y no sé, pues se me vino a la cabeza que si perdía eso, yo de aquí iba a sobrevivir. Y para colmo de males, a su esposa también le asaltaron 2 días seguidos mientras se transportaba en la ecovía. Mi esposo me prestó el teléfono de él el día siguiente para que yo tuviera cómo comunicarme, pero ese también me lo robaron. ¿Qué hacer frente a los posibles escenarios? Iván Moscoso, experto en defensa personal, quien capacita a guardias civiles de Cuenca y Azogues, considera se debe trabajar en persuasión y prevención del delito con las autoridades y la ciudadanía. Empiecen a trabajar ya en lo que es elementos para evitar o para prevenir lo que nos va a venir, creación de posibles escenarios, marcos de seguridad, creación de mapas de delitos, anticipación, capacitaciones en cascada. La organización de los barrios es otro puntal, según Moscoso. Hacemos que el delincuente sea persuadido de que en este barrio no debe cometer un delito porque están organizados. Sofía Montoya, Ecuador TV. La principal vía de entrada a la Amazonía está en peligro por los sedimentos que descienden desde el volcán Sangay, que tapona el sistema de desfogue del río Upano. Esto provocará un nuevo desbordamiento y destrozos en la troncal amazónica, por la que transitan 5.000 vehículos al día. Camina despacio junto a su mascota por la carretera Puyo-Macas. Era la rutina diaria de Eduardo para llegar a su casa asentada a orillas del río Upano en el cantón Morona, en la provincia de Morona, Santiago. La fuerza de la corriente se llevó su casa y sus animales. El desbordamiento de su cauce hizo que por segunda vez se quede sin nada, solo con la vestimenta que llevaba puesta. Dios permitió que no me llevara la acrecentada, no pasó, gracias a Dios estoy vivo con mi familia y los 3 animalitos que están aquí también les salvé. La carretera ya fue habilitada de forma parcial al tránsito vehicular y Eduardo tiene que volver a empezar. Debe buscar una tierra estable para vivir. No puede regresar al lugar en donde estuvo su casa. Patos, pollos, tenía huerta, chacra, plátano, yuca, papachina. Lo mismo ocurrió con alrededor de 30 personas que habitaban en asentamientos irregulares al margen del afluente. Nosotros lo manejamos como una evacuación. No podemos esperar de que primero sean arrastradas o haya eventos de riesgo que a lo mejor con escenarios difíciles, a lo mejor con pérdidas humanas. El fenómeno natural ha causado el represamiento de los materiales que son expulsados por el volcán Sangay, que se convierten en un riesgo para el sistema de desfogues construido junto a la carretera. Y esto tiende a hacer que el río se vaya encauzando en diferentes sectores, pegándose hacia un lado y hacia otro. Porque en cualquier momento podría taponarse y causar el desbordamiento del Upano. Ha habido más intensidad en los procesos eruptivos, mayor cantidad de ceniza en este último mes y sobre todo en estos últimos 15 días. Cuando esto disminuye el caudal se puede observar una gran cantidad, es un mar de piedras
un mar de material volcánico. Vemos a 5 o 10 kilómetros hacia arriba, hacia abajo. El monitoreo es constante, aunque las lluvias se han convertido en un enemigo porque incrementa repentinamente el caudal y cambios en el cauce del río. Para que esto no ocurra y de esa manera mantener un poco libre las alcantarillas y para que de pronto, si es que el río cambia de cauce, estos puedan fluir y que no haya taponamientos. Toda la zona de la llanura fluvial que atraviesa el río Upano está en alerta amarilla. Que abarca las parroquias de Sinaí y Sevilla Don Bosco. ¿Qué implica esto? Es una fase de preparación en donde coordinan acciones para poder afrontar la emergencia que se pueda dar, ¿no? Ahora, su caudal ha bajado. Entidades municipales del estado y mineros realizan una minga para evacuar el material pétreo de la zona. Las acciones de mitigación de largo, mediano y corto plazo estarán acordes a la actividad eruptiva del Sangay y las precipitaciones, como por ejemplo la colocación de 2 puentes tipo Bailey para recuperar la carretera y evitar que Macas, conocida como la Esmeralda Oriental, se quede incomunicada. Con cámaras de Byron Espinosa, Valeria Villarroel, Ecuador TV. Volvemos con más noticias. Recibir clases de manera presencial o desde casa es una de las opciones que da el Ministerio de Educación a los alumnos. Esta es una modificación a la jornada educativa para evitar la propagación del coronavirus. El próximo periodo lectivo Sierra Amazonía iniciará en el mes de septiembre. Ahora los padres de familia de alumnos del sistema educativo fiscal tendrán la opción de escoger bajo qué modalidad sus hijos recibirán las clases. Habrán 3 opciones siempre. La una, la presencial, que como digo, no será 100% presencial, al menos en un inicio. Será un poco combinado, pero el estudiante acudirá a la escuela, podrá estar con sus compañeros, como digo, con horarios y jornadas diferentes. La 2 es una educación abierta a través de los diferentes medios y tecnologías. Y la 3 es, como estamos, aprendemos juntos en casa. La diferencia con aprendemos en casa o educación en casa es que la familia asume la tutoría por completo. En cuanto a los horarios de la jornada educativa, desde el Ministerio de Educación se están realizando modificaciones para evitar la propagación del COVID-19 y que el personal docente y los alumnos estén seguros. Porque tendremos menos horas presenciales, también los docentes estarán menos horas en la institución educativa y los estudiantes también estarán menos horas y menos días presencialmente con el docente. Entonces el docente tendrá que definir qué actividades puede enviar a la casa para que los estudiantes lo trabajen solos o en compañía de las familias. En torno al proceso de matriculación en el sistema particular, la ministra de Educación mencionó que los precios no subirán a lo largo del año lectivo y los padres de familia podrán llegar a acuerdos con las autoridades de las instituciones para obtener descuentos. De eso, la matrícula y pensión no subirá de lo efectivamente cobrado del inicio del año lectivo. Y por otro lado, tal como ya se estableció en la ley humanitaria, ellos podrán dar hasta un 25% de descuento. En el caso de que las familias no logren cancelar las pensiones o compromisos con alguna unidad educativa, el Estado ecuatoriano protege el derecho de educación y el alumno culminará su formación en una institución fiscal. Carla Arcentales, Ecuador TV. Seis y 54. Francia se prepara para un nuevo brote de coronavirus a pocos días de abandonar por completo el confinamiento. El Consejo Científico del país indica que la nueva ola llegará en otoño. Francia abandonará por completo el confinamiento el próximo 1 de julio con la apertura de sus fronteras. Pero esta medida, además de la reactivación de comercios y el retorno a las actividades académicas, genera preocupación ante una nueva oleada de casos por coronavirus que, según el Consejo Científico de Francia, podría ocurrir en otoño. Aunque hoy en el Hospital General de Dijon en París solamente hay 3 internados por la enfermedad, desde el 3 de febrero, cuando ingresó el primer paciente con COVID, la Casa de Salud atendió a más de 2.400 infectados. Pero menos pacientes COVID no significa menos trabajo. Hoy los médicos atienden miles de casos que se pospusieron por la emergencia sanitaria. Se ha trabajado mucho en las consultas a distancia durante la primera ola para mantenerse en contacto con pacientes que debían cancelar sus operaciones. Y está claro que tan pronto como podamos reprogramar
recortarlas, daremos prioridad a los que lo necesiten más. Este periodo de relativa calma preocupa a los trabajadores sanitarios, que no están seguros de poder hacer frente a un nuevo brote. Lo que nos ha ayudado a adaptarnos es el apoyo de los que trabajan normalmente en urgencias y que vinieron a ayudarnos en las unidades. Tuvimos la ayuda de enfermeras externas. Ante ello, el país adopta medidas de seguridad sanitaria como el uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura y seguimiento de casos mucho más estricto. Con más de 161.000 contagios y 29.000 muertes por coronavirus, las autoridades confían en los nuevos protocolos para enfrentar la nueva ola de infecciones. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y durante la celebración del aniversario 199 de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su disponibilidad para someter su cargo a un referéndum. El mandatario indicó que el 10 de enero de 2022 se abre el lapso para recoger las firmas necesarias y convocar a un referéndum revocatorio presidencial y que será el pueblo quien decida su futuro. Escuchemos a continuación el mensaje del mandatario. En el año 2022, el 10 de enero, se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro. Tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo. Y si el pueblo recoge las firmas suficientes, como exige la Constitución, para un referéndum revocatorio, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida. No será un puñado de golpistas, no será el gobierno de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud prevé que se llegará a los 10 millones de casos de coronavirus la semana que viene. Además, la famosa maratón de Nueva York se canceló debido a la pandemia. Estas y otras noticias en El Mundo Ahora. La Organización Mundial de la Salud anunció que la semana que viene el mundo llegará a los 10 millones de contagios por el nuevo coronavirus, una cifra que se incrementará aún más debido a los casos de Occidente. La pandemia para muchos países de América no ha alcanzado el pico. No están alcanzando un nivel de transmisión bajo dentro del cual se puede salir de forma sostenible de las medidas sociales y de salud pública extremas. La OMS además estimó que en la mayoría de países del continente americano, la tasa de contagio se incrementó entre el 25 y 50% y que más de 230.000 personas fallecieron en toda América a causa del virus. La mundialmente conocida Maratón de Nueva York, prevista para el 1 de noviembre, no se realizará este año debido a la pandemia. En 2019, más de 50.000 corredores terminaron la carrera y para este año se esperaba aún más competidores, pues se celebraba la edición número 50. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró la planificación del evento para el 2021. Las calles de Lopburi en Tailandia hoy son propiedad de los monos. A raíz de la cuarentena por el coronavirus, ya no hay turistas que los alimenten y los animales buscan cualquier forma para conseguir comida, aunque los habitantes traten de evitarlo. Tengo este cocodrilo de peluche frente a mi tienda para asustarlos. Tengo una cabeza de tigre también, pero igual hay que alejarlos con un palo. Las autoridades planean una campaña de esterilización para evitar la reproducción descontrolada de la especie, que se llevará a cabo cuando el virus esté bajo control. El alcalde de la ciudad de Charleston, en Estados Unidos, John Tecklenburg, informó este miércoles sobre el retiro de la estatua del defensor de la esclavitud y la supremacía blanca, John Caldwell Calhoun. Las autoridades informaron que la resolución del retiro del monumento fue aprobada debido a la solicitud de los ciudadanos por considerarse una alusión a la discriminación racial, un tema que tomó fuerza luego del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía. Coralía Pérez, Ecuador TV. Así el mundo, con esto nos despedimos en la primera parte de Telediario. Enseguida viene Fabricio Ceballos con más noticias y por supuesto con las entrevistas en Ecuador TV. Una muy buena mañana para ustedes. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este jueves 25 de junio de 2020. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en un encuentro virtual donde los jefes de Estado de América Latina y el Caribe lanzaron una iniciativa para enfrentar el impacto económico del COVID-19.
La reunión digital fue denominada Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante el COVID-19. Fue convocada por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y aceptada por los jefes de Estado de la región. Por ejemplo, el primer mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, quien en su alocución resaltó la labor de su gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. Estamos entregando bonos de protección a 1 millón de personas, a más del bono solidario que entregamos a 1 millón más. Y 4 millones de kits de alimentos para quienes viven del día al día y que han sido los más afectados. Hemos profundizado la telemedicina, el teletrabajo, el gobierno electrónico y estamos ampliando la cobertura para una educación digital para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Acciones enfocadas en retomar el sendero de lo social, afirmó el mandatario, al tiempo que presentó cuáles son los objetivos planteados para nuestro país y con los cuales se están enfrentando los impactos del COVID-19. Hemos emprendido un plan que nos permite sortear la pandemia económica. 4 puntos muy rápidos. Primero, reestructuración de la deuda externa. Segundo, optimización del tamaño del Estado. Tercero, priorización de nuestras finanzas. ¿En quién? En los más pobres. Y cuarto, créditos preferentes para los emprendedores, principalmente para los medianos empresarios, para los pequeños empresarios, para los microempresarios. Así como también la necesidad de que las economías más fuertes formen parte esencial de la recuperación. Por ello queremos abogar para que las economías con más recursos autoricen una emisión sustancial de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, que motiven la compra de papeles en condiciones favorables, emitidos especialmente para atender las crisis, la solidaridad de los países de mayores ingresos con los que menos tienen, y el trabajo conjunto debe ser el camino a seguir. Planteamientos compartidos y escuchados, al punto que al finalizar el encuentro se pudo suscribir una iniciativa cuyo objetivo es adoptar un modelo económico que permita crecimiento y fortalecimiento de los sistemas de atención social. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 6 minutos y también el presidente de la República, Lenín Moreno, publicó a través de su cuenta de Twitter la noche del día de ayer, miércoles, la ratificación de un nuevo acuerdo comercial. El Twitter menciona el siguiente mensaje: buenas noticias, ratifiqué el acuerdo económico entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Abriremos nuevos mercados para nuestros productos y servicios. También atraeremos inversiones, informó el presidente de la República a través de este mensaje en su cuenta de Twitter la noche del día de ayer. Y Ecuador es integrante del Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas de nuestro país, es nuestra representante en este foro. El CIAT es un organismo internacional público que provee asistencia técnica especializada para la actualización y modernización de las administraciones tributarias. Fue creado en 1967 y agrupa a 42 países miembros asociados en 4 continentes del planeta. El Consejo Directivo está integrado por 9 consejeros elegidos por la Asamblea General. Debido a la pandemia del COVID-19, la sesión administrativa anual del organismo no se desarrolló en República Dominicana, sino en Panamá. Daniel Salcedo posee bienes en Ecuador y Estados Unidos, además es accionista de varias empresas. Los procesos por peculado y fraude procesal avanzan mientras se mantiene internado en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. Son al menos 7 las empresas en las que Daniel Salcedo funge como presidente o gerente general en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías. Una de estas es HDC Producciones, que incluso tuvo un contrato en 2014 con la Gobernación del Guayas por $1.792.000. Esta empresa sigue activa y está domiciliada en el edificio Trade Building en el norte de Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señala que Salcedo es una pieza clave para develar una mafia en contrataciones con el Estado. Al parecer está vinculado desde hace muchos años con contratos con el poder, con contratos con el Estado. Entre los bienes de Salcedo en Ecuador también se encuentran 2 departamentos en el edificio Cuo, en el norte de Guayaquil, valorados en más de $300.000 cada uno, mismos que han sido allanados. Pero eso no es todo. En Estados Unidos también tiene propiedades, específicamente en Miami, una casa adquirida en 2019 en más de $650.000 y donde Dalo Bucarán residía junto a su familia. Y no tengo autorización de mis amigos
para decir que estaba en sus viviendas, es donde me he estado quedando. Ahí no termina. Salcedo también tiene empresas en el país norteamericano. En registros de Miami-Dade, figura como director de una empresa con oficinas domiciliadas en un departamento en el lujoso edificio Paramount, con un costo estimado de $890,000. La defensa de Salcedo asegura que demostrará que todo está en orden. Que todo en las empresas, de acuerdo al informe que me ha dado el contador, está correcto. Estoy recabando datos suficientes para demostrar. Ahora Daniel Salcedo Bonilla se encuentra internado en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, luego de su accidente en la avioneta en la que intentó salir del país de manera ilegal. Al salir le espera una prisión preventiva por peculado y fraude procesal. Deberá demostrar la legalidad de los contratos millonarios a los que accedió y justificar sus bienes acorde a sus ingresos declarados. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 7 de la mañana, 10 minutos, y la comisión multipartidista que investigará las denuncias en contra del legislador Daniel Mendoza inició su trabajo. El cronograma de comparecencias arrancará este día, jueves 25 de junio. Lo primero fue aclarar que las investigaciones judicial y la política van por cuerdas separadas. El trabajo de esta comisión no es determinar una responsabilidad penal, para eso están los jueces, pero sí es determinar las responsabilidades políticas que con la ley en la mano deban aplicarse, obviamente luego del procedimiento y de escuchar a todas las partes. Y sobre esa base se plantean denuncias en contra de Daniel Mendoza, quien habría incurrido en faltas a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíben a los asambleístas ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. El informe que va a salir va a ser completamente imparcial, de acuerdo a las denuncias presentadas por los asambleístas, sea completamente fuera de cualquier tipo de odio personal. La comisión multipartidista deberá sustentar el trámite correspondiente y presentar un informe a la presidencia de la Asamblea Nacional en el plazo de hasta 10 días. Que se respete el principio de independencia, de contradicción y sobre todo de objetividad. En la primera sesión de la comisión se aprobó un cronograma de comparecencias de las asambleístas Tangi Vera y Verónica Guevara como denunciantes a las principales autoridades de la Fiscalía, UAFE, Ban Ecuador, Superintendencia de Bancos, SECOV, Ministerio de Gobierno y de Empresas Vinculadas, y al propio Daniel Mendoza y a su asesor Giancarlos Benavides como parte de su derecho a la defensa. Dicho cronograma de comparecencias inicia este jueves. Tomando en cuenta que las comparecencias son vías telemáticas, que también quede constancia que no se debe aceptar ninguna delegación, que tienen que comparecer las autoridades que han sido convocadas. El asambleísta investigado será escuchado también en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de conocido el informe y antes que se tome votación. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 horas con 12 minutos, la concejal Luz Helena Coloma nos acompaña esta mañana para conversar sobre los casos de corrupción que se han registrado y se han hecho públicos en los últimos días, sobre todo en el municipio de la ciudad de Quito. Buenos días, concejal, gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio, un gusto estar toda bien. Muchas gracias, concejal, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué se está haciendo desde el Consejo Metropolitano para enfrentar este problema de la corrupción que no solamente ha salpicado el sector de la salud a nivel nacional en varias ciudades y en varios puntos del país, sino también ha afectado y se han registrado casos en el municipio de la ciudad de Quito? Así es, estamos muy atentos al tema, hemos emitido algunas resoluciones claramente de condena a la corrupción, de solicitud a las autoridades de Fiscalía, de Contraloría, de que inicien o de que avancen en las investigaciones pertinentes con la mayor celeridad posible. Hay casos, digamos, puntuales en los que algunos concejales están haciendo, digamos, observaciones u investigaciones. Yo particularmente en algunos el tema de las pruebas PCR, pero además hemos hecho un estudio, un análisis de todo lo que está en el portal de compras públicas desde mayo del año pasado, desde que empezó esta alcaldía, y todos los contratos que se han hecho, y uno saca conclusiones que son preocupantes y que justamente hemos pedido aclaraciones sobre algunas de ellas.
Teníamos prevista la comparecencia de Quito Honesto para el consejo del día martes pasado. Lamentablemente ya no pudo ser por razones de tiempo. Espero que el próximo martes nos expliquen también. Esa fue una resolución también del consejo. Ajá. Pero, como decía, preocupa que de los 215 millones de dólares, ¿no es cierto?, en 1.131 procesos contractuales en este año, y ahí están la inversión del contratista, el estado del proceso, todo eso yo lo he puesto a consideración de los despachos de los concejales para que revisen. Llama la atención que hay 53 millones de dólares, el 25% de todo el monto, en 10 contratos de la EMAPS, Administración Zonal Eugenio Espejo y Catastros, que tienen con AINMO Solución, a una única empresa, digamos, como adjudicataria, el 25% de los contratos. Luego, que en la administración Eugenio Espejo, por ejemplo, se contrataron 2.7 millones de dólares, de los cuales el 82% fue a parar a la misma empresa en la administración Quitumbe. Entonces, llama la atención por qué hay esta preferencia de alineamiento, no sé, a una empresa que a su vez trabaja sino que hace alianzas estratégicas con otras empresas bajo la modalidad de regímenes especiales, como es contratada, y eso ya la Contraloría dijo contraviene la ley de contratación pública. Concejal, ¿cómo no se pueden evidenciar a tiempo este tipo de preferencias en la adjudicación de ciertos contratos? ¿Qué es lo que pasa con el rol de Quito Honesto, que precisamente fue un ente creado para poder advertir eventuales irregularidades y poder combatir la corrupción en el ámbito de la administración municipal? ¿Qué ha pasado? Sí, yo creo que en estos casos me temo que ni siquiera Quito Honesto ha intervenido en los de las empresas. Quito Honesto tiene que ser un ente absolutamente independiente de la administración municipal. Ajá. Tiene delegados que vienen de la sociedad civil, pero claro, el presidente es nombrado por el señor alcalde, pero más allá de eso, yo no hago ningún juicio personal a quien preside Quito Honesto. La institucionalidad tiene que tener un rol mucho más activo, y tiene que ser ese filtro que te pueda alertar modalidades de contratación que están reñidas con la ley o procesos que tienen sospecha de corrupción, y puede pedir y debe pedir información sobre eso. A mí me llama la atención también, por ejemplo, y estoy investigando un contrato de movilidad de casi $500,000 que se entrega a una persona. Hay 3 invitaciones, pero se entrega a una persona, se invita a 3 que no presentan ofertas y presenta una de manera muy rápida. Son cosas que llaman la atención. Puede ser que el proceso esté perfecto y así nos lo tendrán que demostrar. Nadie presume la culpabilidad, hay que presumir la inocencia, por supuesto, pero hay datos y cifras que sin duda llaman la atención si uno hace un análisis ni siquiera súper profundo, un análisis somero al principio. Ajá. Que nos dé una panorámica de la contratación. Hay cosas que saltan a la vista y que tienen que ser explicadas. Ese es nuestro rol, y ese es el que debería ser el de Quito Honesto, con mucha más, yo diría, institucionalidad dentro del municipio. Claro que sí, y dentro de este entorno de casos de posibles actos irregulares que se pueden estar dando en la administración o en las distintas empresas municipales, ¿no es necesario en este punto repensar el rol de Quito Honesto para que finalmente pueda constituirse en un ente, en un espacio que permita garantizar la lucha efectiva contra la corrupción y evitar este tipo de casos que se han descubierto en estas últimas semanas? Creo que es necesario repensarlo. Entiendo que en la administración anterior se debatió una ordenanza, el primer debate sobre esto, y podría avanzar hacia el segundo debate en esta. Justo hablamos de eso el martes en Consejo. Ajá. También la Comisión de Codificación y asesorándose de la Comisión Nacional de Lucha Anticorrupción y órganos que trabajan así en otras ciudades y países puede encontrar el modelo o puede proponerle al Consejo el modelo más adecuado. El alcalde también se ha mostrado abierto a eso y es tal como usted dice. Creo que es hora de repensarlo y hay que dar más protagónico, no que
de ninguna manera entorpezca los procesos de contratación que suelen ser lentos y engorrosos. La idea es hacer contratación de manera ágil, eficiente, pero absolutamente correcta y apegada a lo que la ley manda. Claro que sí, esa es la aspiración. Finalmente, de por medio hay recursos públicos y lógicamente la ciudadanía espera que se dé un manejo responsable y transparente de dichos recursos. Ahora, ¿por dónde podría encaminarse este fortalecimiento o esta reestructuración de Quito Honesto? ¿Cuál podría ser la alternativa? O eventualmente la alternativa sería eliminar o pensar en una desaparición de Quito Honesto para crear o esperar más bien un proceso de fiscalización, de seguimiento por parte de la Contraloría, por ejemplo. ¿Cuál es la alternativa? La Contraloría siempre, digamos, interviene, ¿no? De la Contraloría uno no se libra, como para decirlo así de manera coloquial. La Contraloría siempre debe intervenir. Cuando yo fui gerente de Quito Turismo, tuve varios exámenes especiales de parte de la Contraloría y así debe ser. Yo misma lo solicité. Es una manera de estar seguro de que los procedimientos están siendo hechos de manera absolutamente correcta. La Fiscalía, por supuesto, es el ente que debe intervenir si es que hay otro tipo de sospechas que están de corrupción o malos manejos que lesionan al Estado, en este caso al gobierno local, sin duda. Pero sí me parece que es importante un filtro o un espacio dentro del municipio que de manera absolutamente independiente y no solamente ex post, sino en los procesos, sea ese... puede emitir esas alertas de ser el caso. Y creo que hay que afinar también algunos. Estamos justamente en una propuesta de resolución del Consejo que espero que el próximo martes se apruebe, que podamos tener mayores protecciones y cuidados ante posibles hechos de corrupción. Las abiertas de sobres, las adjudicaciones de contratos tienen que ser de manera pública, o sea, tiene que esa información transparentarse de la manera más adecuada posible. No hace mucho sentido y a mí personalmente no me parece correcto esto de que haces una contratación con una empresa pública porque la ley así te lo permite, sin concurso, de manera directa, con régimen especial, y luego esa adjudicada no es la que hace la obra a la que contrataste, sino que esta sirve como un vehículo que hace una alianza con otra, cualquiera. En este caso se ha cuestionado la empresa porque tenía personal dentro de la empresa de agua potable y termina siendo termina el adjudicatario siendo otro al cual tú contrataste, con el cual tú contrataste, y eso es a todas luces irregular o sospechoso, por decirlo menos. Claro, y ese tipo de hechos, lógicamente, hay que combatirlos y hay que generar un tema de transparencia en el proceso de contratación. El tema del fortalecimiento de Quito Honesto, entonces, pasaría por la integración, por las personas que integran o forman parte de esta instancia, eventualmente retirar esta posibilidad de que el alcalde designe a su representante como presidente de este ente que se encargaría de prevenir y de dar seguimiento a posibles actos de corrupción, darle independencia en definitiva a esta instancia. Por ahí pasaría la propuesta del Consejo. Es así, independencia de acción, independencia de nominación y mayor presencia en el proceso de contratación que lleva el municipio, especialmente de contratos que superen determinado monto y, como digo, sin el espíritu de que sea una traba a la contratación, sino que más bien a través de eso tengamos todas las certezas de que el proceso está siendo llevado de manera correcta. A mí sí me llama la atención que la EMAP convoque a una empresa pública para hacer pavimentación, pero también la administración central convoque a la misma empresa para hacer alguna compra para catastros, para el departamento de catastros, fotografía aérea o lo que fuere. Se invita a la misma empresa, en un caso por $1,5 millones, en el otro caso por 31, pero es el mismo vehículo que a su vez subcontrata o actúa, digamos, de manera reñida con lo que la ley de contratación pública manda. Eso no puede ser.
Claro, y frente a esos hechos, lógicamente es necesario dar respuestas claras y precisas sobre si se cumplió o no los procedimientos legales de manera adecuada. Para cerrar ya este espacio de entrevista, concejal, ¿cuándo serán convocados al Pleno del Consejo Metropolitano los integrantes o el representante de Quito Honesto para que explique un poco el trabajo que ellos han cumplido durante estos últimos años y frente a estas denuncias que han saltado a la luz pública? Estaba convocado para el martes pasado, lamentablemente fue una reunión muy larga en la que ya no llegamos a ese punto después de 6 horas. Así es que este martes que viene espero que esté en el orden del día, así lo ha solicitado el Consejo. Hay algunos pronunciamientos que ya los ha dado por escrito, en uno muy claramente diciendo que el régimen de contratación especial es un régimen que ha sido, digamos, usado de manera indiscriminada o excesiva o no correcta en los contratos que hemos mencionado. De acuerdo, muchas gracias, concejal, por su tiempo y la información compartida. Buenos días. Muchas gracias. Igualmente, agradecemos a Luz Helena Coloma, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, por ofrecernos su punto de vista sobre el trabajo cumplido, sobre todo por la entidad Quito Honesto, entidad afín al municipio de la ciudad de Quito, frente a los temas de corrupción que se han hecho públicos en las últimas semanas. 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 28 minutos, y a través de un nuevo reto denominado Reinventa Ecuador, se busca que ideas innovadoras y sostenibles generen fuentes de empleo y a la vez ayuden a mejorar la economía del país. Las empresas o proyectos que deseen participar lo pueden hacer mediante la página web www.reinventaecuador.com. Ante la crisis económica a causa de la pandemia de COVID-19 que atraviesa el país, nace la iniciativa Reinventa Ecuador, que tiene como objetivo trabajar con la sociedad civil y a la vez convocar a la ciudadanía en general a presentar propuestas innovadoras con potencial para generar millones de dólares en la economía del Ecuador y a la vez plazas de empleo. Este programa está liderado por la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador y por las Naciones Unidas. Lo que buscamos es la promoción de actividades en el sector privado con un alto impacto en el contexto actual, sobre todo que busque la creación de empleos y la reducción de los índices de pobreza que van a impactar en la pandemia y de los sectores más vulnerables, ¿no? Para que la ciudadanía pueda unirse a este reto, deberán acceder a la página web www.reinventaecuador.com y revisar las fases de postulación, llenar los formularios en línea y adjuntar los documentos solicitados. Se receptarán los proyectos hasta el 1 de agosto de 2020. No está cerrada a ningún sector, justamente estamos buscando nuevos sectores. Van a haber 3 formas de participar en el proyecto. La primera es postulando la idea. La segunda forma de participar es personas que tal vez no tienen la idea del sector en particular, pero sí tienen ideas de cómo cambiar el ecosistema para mejorar la competitividad del país. La tercera forma de participar es simplemente indicando que quieres ser parte de la comunidad, dejándonos tus datos, y eso te permitirá acceder a una serie de foros, de webinars, de discusiones y estar permanentemente informado de cuáles son estas cosas que se están discutiendo. Esta iniciativa ha tomado como meta generar en un principio 5.000 millones de dólares a corto y mediano plazo para generar un impacto sostenible en la economía de Ecuador. Carla Arcentales, Ecuador TV. 7 de la mañana con 30 minutos. Reactívate Ecuador es el programa impulsado por el Gobierno Nacional a través del cual se entregan créditos para estimular la reactivación productiva en nuestro país frente a estas circunstancias por el COVID-19. César Garzón Cisneros es uno de los beneficiarios de estos apoyos económicos y nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de Telediario para comentarnos su experiencia frente a esta ayuda y también la situación que su empresa ha tenido que enfrentar durante esta emergencia sanitaria. César, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. Muy gentil, gracias por estar aquí. Bueno, usted es gerente general de la empresa Metropolitana Trade.
una empresa que ha podido acceder a un crédito otorgado por el Banco del Pacífico dentro de este programa Reactívate Ecuador para poder impulsar el trabajo que ustedes venían cumpliendo. Correcto, así es, Fabricio. Nuestra empresa se dedica a la importación y desarrollo de ensamblaje de equipos médicos de hace 10 años aquí en el Ecuador. Ajá. Nos especializamos en el área respiratoria, tenemos ya 20 años, yo personalmente tengo 25 años de experiencia en todo lo que es temas de salud. Y gracias a estos créditos hemos podido nosotros ampliar la cobertura y la capacidad de nuestra empresa para poder seguir atendiendo la demanda del mercado de salud ecuatoriano y sobre todo la necesidad de los pacientes que han estado en estas épocas de COVID tan afectados, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con su empresa, con Metropolitana Trade, antes de la pandemia, días antes de la pandemia? Bueno, nuestra empresa estaba operando regularmente antes de la pandemia. Cuando vino el COVID, lo que vimos es que hubo un incremento de la demanda en el sector de salud muy importante y las empresas tenían un acceso restringido al crédito. Realmente no teníamos la capacidad ni el flujo operativo para poder reaccionar. Es decir, tanto las empresas que tenían mayor demanda como las que tenían menor demanda veían sus operaciones muy complicadas por falta de acceso a capital. Y en el caso de las empresas, el capital, el efectivo, es básicamente el oxígeno que necesita para poder seguir operando, claro, como en el caso de los pacientes, ¿no? Se presentaba un escenario complejo en ese momento, ¿no? Así es, porque por un lado teníamos que reaccionar rápidamente a la necesidad que se estaba generando para salvar vidas, pero por otro lado, la escasez de recursos o la escasez de acceso al sistema financiero se ponía cada día más compleja. Entonces teníamos que buscar los mecanismos y alternativas para poder operar de manera regular, incrementar las operaciones y seguir manteniendo los empleos. Su empresa estuvo en riesgo de quebrar frente a esta situación que estamos atravesando? Mira, no en riesgo de quebrar, pero sí en incapacidad de poder atender la alta demanda que teníamos de recursos de salud para los pacientes. Eso tiene unas implicaciones graves, porque si es que las empresas no tienen capacidad de suministrar al sistema de salud ecuatoriano equipos médicos de calidad y certificados, pues entonces vamos a tener un problema de capacidad operativa y logística en los hospitales para poder atender esas necesidades. Claro, y bueno, en ese momento un poco las circunstancias eran difíciles, las líneas de crédito cerradas, pero aparece el programa Reactívate Ecuador con la posibilidad de acceder a créditos para poder reactivar. ¿Cómo fue usted que pudo acceder a ese beneficio? Bueno, lo hicimos en realidad a través del Banco del Pacífico y la CFN. Es un convenio de cooperación que es muy interesante porque te permite acceder a este tipo de créditos como empresa. Esto lo que te da es liquidez para mantener operaciones, para mantener los sueldos. Todos nuestros empleados están al día con el tema de aportes al IES, todos están al día con el pago de utilidades. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando alrededor de 20 familias entre empleados directos e indirectos. Y esto hace que se mantenga, a pesar de la crisis, un ambiente positivo en la compañía, pero no solo eso, sino que se mantiene la capacidad de las familias de seguir activas, de seguir productivas y de seguir con sus vidas normales, ¿no? Claro, garantizando el trabajo, ¿no? Garantizando el trabajo de las personas, tanto directas o indirectas, así como también de proveedores nacionales e internacionales. Creo que los nacionales son en este caso los más importantes. Nuestro equipo de trabajo aquí en el país es 100% ecuatoriano, pero trabajamos con estándares de compañías multinacionales y tratamos de que en ningún momento de la pandemia hayamos tenido una reducción o un impacto o el mínimo posible realmente con los trabajadores que siguen trabajando actualmente y que siguen operando y siguen sus actividades normales. ¿Y cómo fue este trámite para poder acceder a este crédito? ¿De cuánto fue el crédito? Cuéntenos. Bueno, en nuestro caso fue un crédito pequeño, un crédito de $80,000, rápido. Realmente se hizo la gestión en 8 días. Accedimos además a una garantía a través de la CFN, que es una garantía que te permite cubrir en lugar de una garantía real, digamos, como puede ser un bien, un terreno o una empresa, es una garantía financiera que te permite acceder a este tipo de crédito. Creo que es una herramienta financiera muy útil, muy válida. Creo que las personas tienen que aprovechar este tipo de recursos, vienen del Estado, pero en realidad son de organismos internacionales que están gestionando a través del Estado. Entonces, mientras las empresas ecuatorianas puedan tener mejor acceso a este tipo de créditos, mayor facilidad, y se abran este tipo de condiciones favorecedoras para la industria, entonces tenemos crédito directo con bajas tasas de interés, porque en este caso son 5% de tasa de interés anual, y 6 meses de plazo de gracia. Esto es importantísimo, porque nos permite tener 6 meses para seguir operando, recuperar la cartera de los clientes y poder seguir pagando a nuestros proveedores y empleados de la manera continua. Claro, entonces, y esa inyección de esos $80,000 en ese momento, cuando ustedes ya reciben el crédito, ¿en qué medida transformó la situación de la empresa? Bueno, mira, nos permitió impulsar todos los productos que nosotros vendemos.
seguir manejando las operaciones, poder seguir atendiendo la demanda y, como te decía, lo más importante, mantener los empleos. Estamos al día con todas nuestras obligaciones patronales, no solo patronales, sino de impuestos, y creo que eso también es un aporte importantísimo a la comunidad. Es decir, las empresas son las joyas de la familia. Si nosotros mantenemos la empresa, mantenemos el empleo, el crecimiento, la capacitación, el entrenamiento, y de esa manera vamos a crecer como país. Claro que sí, y garantizar sobre todo ese bienestar que se puede ofrecer a familias que pueden trabajar en empresas como estas, que no pierdan sus trabajos frente a estas difíciles condiciones que estamos atravesando actualmente por el tema de la pandemia. La empresa Metropolitan Trade se encarga de la importación, entre otros, en la importación y el ensamblaje de equipos como este que usted ha traído. Sí, este equipo es muy interesante, se utiliza para pacientes con enfermedades respiratorias, es un nebulizador en realidad, pero la novedad que tenemos aquí, que lo acabamos de lanzar acá en el país hace 15 días, es este sistema de filtro que evita que microgotículas vayan al ambiente. Estas microgotículas que van al ambiente son microgotículas que ahora, especialmente en el caso de COVID, es muy importante evitar que vayan al ambiente porque son gotículas contaminadas. Estas son las que van a quedar flotando en el aire, van a volar hasta 6-8 metros y van a hacer que otros pacientes se contagien. Entonces, este tipo de sistemas no solamente es el hardware, es decir, es el equipo físico, sino el conocimiento que tenemos que transmitir a todo el cuerpo médico, especialistas, terapistas. Toda el área de salud tiene que tener conocimiento de este tipo de equipos que permiten evitar los contagios en cierto tipo de pacientes, especialmente en enfermedades respiratorias. Se pueden utilizar en sistemas hospitalarios o en casa. En Estados Unidos, el laboratorio Gilead está haciendo investigaciones justamente para la administración de todo lo que es antibióticos, inclusive antirretrovirales, que son medicamentos que se utilizaban vía intravenosa. Ahora estamos buscando la manera de que estos medicamentos se puedan administrar al pulmón. Entonces, este equipo con sistema de filtrado antibacterial es el que permite que esos medicamentos vayan al paciente. Y este equipo de equipos son muy importantes en este momento en medio de la pandemia, en medio de la emergencia sanitaria, y son utilizados en los hospitales. Bueno, actualmente esta tecnología la acabamos de traer hace 15 días, no ha sido lanzada aquí en el Ecuador oficialmente, es decir, estamos haciendo ya las pruebas hospitalarias, estamos trabajando con médicos para poder hacer las capacitaciones y el entrenamiento. Creo que a futuro va a ser una alternativa muy importante para los pacientes, para que puedan recibir tratamiento directo al pulmón y que sea un tratamiento efectivo y que cuide el ambiente para que no contagien a otros pacientes. Claro que sí, sin duda también se ha logrado garantizar que ustedes puedan cumplir con este trabajo de ensamblaje y de ofrecer alternativas también para el sistema de salud en el país para poder enfrentar esta situación. Se han beneficiado ustedes del programa Reactívate Ecuador y a su vez también ustedes están aportando al sistema hospitalario, al sistema de salud para enfrentar este momento, ¿no? Así es, justamente la idea es tratar de brindar a los pacientes nuevas alternativas, nuevos medicamentos, nuevos dispositivos médicos que les permitan tener un mejor tratamiento de salud, que puedan estar cuidados en el hogar o en el hospital y que tanto médicos como pacientes como cuidadores tengan mejores alternativas que nos permitan tener un mejor cuidado de la salud de los ecuatorianos. Bueno, son 1.150 millones de dólares que están contemplados dentro del programa Reactívate Ecuador. Se ampliarán eventualmente estos recursos para seguir entregando más créditos a más empresas y poder asegurar su estabilidad, su reactivación y sobre todo la generación de empleo, la estabilidad del empleo, como fue en el caso de su empresa. Así es, Fabricio. Creo que es un aporte muy importante del gobierno, un esfuerzo que está haciendo para todos los empresarios ecuatorianos. Creo que esa es la manera con la que tenemos que seguir trabajando. Empresa y gobierno no están el uno contra el otro, son una sola fuerza que debe activarse y activar la economía del país. Cada una desde su sector, buscando las mejores maneras para que el país pueda salir adelante, con mejores alternativas. Muchas gracias, César, por la información. Gracias, Fabricio. Muy gentil. Agradecemos a César Garzón Cisneros, gerente general de la empresa Metropolitana Trade, por ofrecernos información y contarnos un poco su experiencia sobre esta posibilidad que ha tenido su empresa de acceder a un crédito dentro del programa Reactívate Ecuador y asegurar el desempeño y el trabajo y también el empleo de varios colaboradores que se encuentran ofreciendo su trabajo y su conocimiento dentro de esta empresa. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana con 44 minutos. Este momento nos conectamos con Eduardo Córdoba, quien se encuentra en la terminal microrregional
de la Río Coca, al norte de la ciudad de Quito, para ofrecernos información relacionada al tema de la transportación en la ciudad de Quito y también las medidas de bioseguridad. Eduardo, buenos días. Adelante con su informe. 7 de la mañana con 45 minutos. Fabricio, amigos de todo el país, buenos días, gracias. En efecto, desde la terminal microrregional de la Río Coca en el norte de la capital, nosotros generamos esta señal en vivo para dar cuenta de lo que ocurre justamente en este lugar donde se concentran personas que llegan desde diferentes cantones del Distrito Metropolitano de Quito. Y para constatar también cuál es el trabajo y la información de bioseguridad entre los pasajeros, los transportistas, el trabajo de desinfección también que se realizan en las unidades de transporte. Y vamos a mostrar precisamente lo que ocurre, por ejemplo, al ingreso y salida de personas que llegan hasta esta microterminal o la terminal de la Río Coca. Hay un guardia que precisamente tiene un termómetro digital para controlar aquello. Y también hay la presencia de agentes metropolitanos de tránsito para hacer el control técnico vehicular, una inspección visual de lo que ocurre con cada una de las unidades y luego pues posteriormente el distanciamiento social, en fin. Una actividad que se lleva con bastante normalidad. Nosotros hemos estado desde temprano acá y hemos podido básicamente revisar lo que ocurre. Y vamos a conversar precisamente con el gerente de terminales y estacionamientos de la EMOB. Ingeniero, buenos días. Cristian Granja nos acompaña, gracias. Un poco de lo que mencionábamos, el trabajo precisamente desde esta gerencia para llevar adelante la información de bioseguridad y para que haya una movilidad segura, saludable, básicamente, ¿qué se asienta? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Estamos aquí en la microrregional de Río Coca. Nosotros hemos hecho las pruebas a nuestros trabajadores para que el ingreso. Hemos hecho distanciamiento social en los andenes, en cada uno de los andenes, para que la gente haga y tenga su distancia. ¿Sí? Es importante aquí tener la mascarilla, el uso de las mascarillas, y dentro de cada unidad tiene su protección al conductor y el ayudante también está protegido con el traje. Entonces son cosas que hemos estado indicando, arreglando para que podamos tener la mejor seguridad para los pasajeros que puedan venir acá y hacer uso de este transporte. Muy bien, ahí está justamente nuestro compañero Wilson Guillermo, que a propósito hoy es el Día de los Guillermos y hay que felicitarles. Feliz día, Will Guillermo. Sigamos entonces un poco explicando. También hay otros procesos, ¿no?, importantes de desinfección y vamos a ver si es que hacemos un breve recorrido, por favor, ingeniero. Así es. Adicional a esto, están haciendo la desinfección a cada unidad de transporte que va llegando, ¿sí? Entonces, aquí los señores operarios tienen más allá el área de desinfección, ¿sí?, que ellos están haciendo a cada unidad que va llegando, desinfectando para que vuelva a salir y la gente esté más segura en eso. ¿Sí? Muy bien, vamos un poco también detallando información que es importante para que la ciudadanía conozca con relación a los horarios, frecuencias, sitios a donde se dirigen estos vehículos, estos buses, por favor. A ver, los horarios que estamos nosotros es desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí?, de lunes a sábado, en las tres microrregionales, que son en La Marín, aquí en la Río Coca y en la Felia. ¿Sí? Aquí actualmente tenemos 5 operadoras, que son la Reina del Quinche, que la ruta es el Quinche, Aeropuerto, Cumbayá, la de Tumbaco, que es Tumbaco, Coayallí, Anguisí y Cumbayá, Yaruquí, Aeropuerto, Cumbayá, la de Pifo, Cumbayá, Puembo, San José, Cumbayá y Aeropuerto. Esas son las operadoras que son de aquí de la Río Coca. Entonces ahorita también podemos ir a ver cómo están fumigando para que vean
cómo hacen aquí para la seguridad de los usuarios, que es lo importante para nosotros. Y eso se lo hace de forma permanente. Llega a la unidad que genera un proceso de desinfección y continúa su curso. Así es, al rato que va llegando, se bajan los usuarios y pasa a este lado a estar la fumigación de todo el bus, de todo lado, y de ahí sí da la vuelta para que coja a los nuevos usuarios que van a salir al recorrido. Eso es lo que están haciendo. Muy bien, ahí está entonces un poco lo que ocurre acá con el proceso de desinfección interno y externo, hemos visto, ¿no? Y esto se lo hace cada vuelta, si se quiere, de los buses que llegan hasta acá. Vamos a tratar de conversar. Permítame, ingeniero, un segundito. Caballero, buenos días, dígame su nombre. Buenos días, Danilo Sarmiento. Danilo, ¿usted es pasajero, es conductor? No, soy gerente de la Sociedad de Empresas de Transportes Nororiental Sotranor. Muy bien, y bueno, cuénteme un poco cuál ha sido la experiencia desde que se reactivó ya la movilidad a través de estos vehículos. Paulatinamente va retomándose el desenvolvimiento normal. Lo que ustedes acaban de observar es un trabajo que estamos realizando nosotros como empresa, ya que el municipio no pudo hacerlo, siendo que ellos era la responsabilidad, pero igual, nuestro compromiso, nuestro deseo de servir, y por ello lo estamos haciendo. Me quedo con ese tema, ¿no? El deseo de servir. La gente, los transportistas están incorporándose ya cada vez más con la información relacionada a la bioseguridad, el cuidado, el de trasladarse con salud. Claro, y es así que para el día de la reinserción a las labores, todas las unidades ya estuvieron preparadas con la cortina plástica, con los pediluvios, el dispensador de gel, alcohol, y así como la limpieza en cada uno de los puntos, en cada una de las estaciones, el de las terminales a donde llegan con productos adecuados para este tipo de virus. Perfecto, muchísimas gracias, ¿no? Y felicidades también por ese compromiso y ese deseo de servir, como nos ha dicho. Entonces, ingeniero, ya para ir concluyendo, detalles adicionales, información que sea importante para la ciudadanía con relación a los horarios, por ejemplo, de fin de semana, a las frecuencias, no sé, algún detalle adicional más allá de lo que hemos podido evidenciar efectivamente con las normas de bioseguridad, tanto para la gente, ¿no? Para las personas que se trasladan a través de estos vehículos, cuanto a las unidades de transporte, por favor. Sí, a ver, les repito, estamos funcionando nosotros de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la noche, que sale el último transporte. Y eso es en La Ofelia y la Río Coca. En La Marín sí estamos atendiendo los días domingos. Allá sí atendemos desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Entonces, a la gente que venga, poco a poco tiene que venir sin miedo a estos lugares. Pero con respeto y cuidado, ¿no? Así es, que lo importante es que se mantenga la mascarilla siempre. La mascarilla siempre, que tenga el distanciamiento social que tenemos nosotros aquí ya pintados para que vea la gente. Y cuando lleguen tienen que lavarse las manos para que se cuide. Esa es la idea, que se cuide la gente y pueda seguir viviendo con esto. No podemos hacerlo a un lado y tenemos que convivir. Hay que convivir con esto y seguir. Gracias, ingeniero, muy gentil. Y bueno, nosotros damos el paso entonces con esta información que ha sido importante, dando cuenta además de que Quito amanece con un sol radiante, realmente con un clima espectacular. Es un tiempo bastante veraniego y nosotros disfrutamos además de esta mañana bastante saludable, bastante cálida, si se quiere, ¿no? Y con esta información nosotros seguimos con más. Allá en estudios, Fabricio Ceballos tiene más noticias, más entrevistas para ustedes. Fabricio. Muchas gracias, Eduardo Córdoba, por su informe desde la terminal microrregional de la Río Coca, al norte de la ciudad de Quito. En verdad, es un día muy lindo, muy despejado, el sol está brillando y el cielo azul, así que a disfrutar en la medida de lo posible de este buen día. Son las 7 de la mañana con 53 minutos y se cumplieron 100 días de la emergencia sanitaria que vive Ecuador por la pandemia del COVID-19, virus que hasta la fecha deja más de 51.000 compatriotas contagiados y 4.200 personas fallecidas, sin contar los efectos negativos en la economía de nuestro país, consecuencias de una enfermedad infecciosa que puso al mundo en pausa. El sábado 1 de marzo se anunció públicamente el primer caso importado de COVID-19. Se trató de una mujer que llegó al país proveniente de España. Presenta fiebre, malestar general. Tiempo antes de que el primer caso se presente en Ecuador, en los principales aeropuertos del país se establecieron como medidas de prevención puntos de información sobre el coronavirus.
Se dispuso a ejecutar tareas de desinfección en las instalaciones aeroportuarias y medición de temperatura a los pasajeros que entraban y salían del país. De manera inmediata, las autoridades establecieron un cerco epidemiológico para controlar la propagación de la infección. Con el pasar de los días, las autoridades calificaron que el contagio ya tenía carácter comunitario. El gobierno declaró la emergencia. Se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia COE con el objetivo de coordinar acciones con todos los niveles de gobierno y velar por la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. En emergencia, el gobierno dispuso, entre otras cosas, el toque de queda, el confinamiento, la suspensión de la jornada laboral presencial, al igual que las actividades educativas en la Sierra y Amazonía, que luego se las retomaron a distancia. Se suspendieron los vuelos domésticos e internacionales y la circulación de vehículos particulares no autorizados. Hasta la presente fecha, en estos 100 días de emergencia, la COVID-19 contagió a más de 51,000 compatriotas, provocó la muerte de un número mayor a los 4,200 ciudadanos, pero a la par se recuperaron, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, 5,120 ecuatorianos. Siempre les dijimos, el virus no se puede eliminar, ya está aquí. Tenemos que aprender a convivir con él. En el contexto de esta emergencia, desde el 4 de mayo anterior, Ecuador se encuentra en la fase del distanciamiento con la aplicación de la estrategia del semáforo epidemiológico. Javier Ceballos, Ecuador TV. Noticias internacionales. La Comisión Europea dio luz verde al segundo tramo del plan alemán para recapitalizar Lufthansa y evitar su quiebra por la crisis del coronavirus. Nos referimos a la línea aérea. Esta ayuda económica se suma a la garantía entregada por Berlín a la compañía en el mes de marzo. La Comisión Europea ha dado luz verde al segundo tramo del plan alemán para recapitalizar Lufthansa y evitar su quiebra por la crisis del coronavirus. Son 6 millones de euros que se suman a los 3 millones que Berlín concedió como garantía estatal a la aerolínea en marzo. Decenas de trabajadores de la compañía aérea y subsidiarias se concentraron frente al Aeropuerto Internacional de Frankfurt para pedir que se evite el cierre de la aerolínea, que dejaría en desempleo a unas 1.200 personas. La Comisión Europea concluyó que las medidas de recapitalización de Lufthansa ayudarán a disminuir el impacto económico que ha provocado la pandemia del COVID-19 en Alemania, pero mantiene las salvaguardias necesarias para limitar las distorsiones de la competencia. Esta medida prevé restaurar el capital que la empresa tenía antes de la llegada del coronavirus. Entre las condiciones impuestas para la aprobación del rescate, se estableció la prohibición de la entrega de dividendos, bonos salariales o la recompra de acciones con vista a que los propietarios de la compañía tengan incentivos para adquirirlas de nuevo. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el calor sorprende al continente europeo con temperaturas de más de 40 grados en algunos puntos de España en Europa. Las cifras que se registran en esta parte del mundo hacen temer otro verano como el registrado en el año 2019. El incremento de la temperatura se empieza a sentir en el continente europeo con sensaciones térmicas abrasadoras. En algunas zonas de España, como Córdoba o Sevilla, los termómetros ya registran más de los 40 grados. La condición que ha provocado este incremento de temperatura se debe a una masa de aire caliente procedente del continente africano. Es algo muy fuerte porque yo no estoy acostumbrada al calor y siento que con el uso de la mascarilla es un poco más agobiante, mucho más sofocante, pero por el uso obligatorio y por tener precauciones creo que es necesario. Las playas y piscinas están llenas de personas, lo que hacen temer un verano similar al registrado en el 2019, el más cálido que se recuerda en el viejo continente. A lo que se suma el miedo del contagio de coronavirus por la aglomeración de personas que no conservan el distanciamiento social. Esta semana se puede batir récords en los países nórdicos. Bélgica y Gran Bretaña también disfrutan del sol desconfinados y con temperaturas que superan los 30 grados. Los organismos de monitoreo ambiental advierten que las olas de calor serán cada vez más intensas y frecuentes. Temperaturas muy altas que también sorprenden en otros puntos del mundo, como los 38 grados que se registraron en la localidad ártica rusa de Vergoyaj, considerado uno de los lugares más fríos del planeta. Carlos Flores, Ecuador TV. Y Francia se prepara para un nuevo brote de coronavirus a pocos días de abandonar por completo el confinamiento. El Consejo Científico de ese país indicó que la nueva ola llegaría en otoño. Francia abandonará por completo el confinamiento el próximo 1 de julio con la apertura de sus fronteras. Pero esta medida, además de la reactivación de comercios y el retorno a las actividades académicas, genera preocupación ante una nueva oleada de casos por coronavirus que, según el Consejo Científico de Francia, podría ocurrir en otoño.
Aunque hoy en el Hospital General de Dijon en París solamente hay 3 internados por la enfermedad, desde el 3 de febrero, cuando ingresó el primer paciente con COVID, la Casa de Salud atendió a más de 2.400 infectados. Pero menos pacientes COVID no significa menos trabajo. Hoy los médicos atienden miles de casos que se pospusieron por la emergencia sanitaria. Se ha trabajado mucho en las consultas a distancia durante la primera ola para mantenerse en contacto con pacientes que debían cancelar sus operaciones. Y está claro que tan pronto como podamos reprogramarlas, daremos prioridad a los que lo necesiten más. Este periodo de relativa calma preocupa a los trabajadores sanitarios, que no están seguros de poder hacer frente a un nuevo brote. Lo que nos ha ayudado a adaptarnos es el apoyo de los que trabajan normalmente en urgencias y que vinieron a ayudarnos en las unidades. Tuvimos la ayuda de enfermeras externas. Ante ello, el país adopta medidas de seguridad sanitaria como el uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura y seguimiento de casos mucho más estricto. Con más de 161.000 contagios y 29.000 muertes por coronavirus, las autoridades confían en los nuevos protocolos para enfrentar la nueva ola de infecciones. Coralía Pérez, Ecuador TV. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV. Que tengan un gran jueves.